Amigos de Drift, bienvenidos a otro capítulo más. Estamos con Sebastián Guayasamín. Vamos a hablar ahora de autos, de competencia, del Dakar, de su lado empresarial, de cómo conseguir auspicios. Esta va a ser una parada muy especial y además porque nos va a contar todos los proyectos que tiene de aquí hasta final del año y para inicios del próximo año. Quédense acá con nosotros que esta edición va a estar de película. Autos, motos, tecnología, movilidad sustentable. El podcast Drift. Desde los estudios Force, Ecuador. Comunidad Force, bienvenidos a otro capítulo más de Drift. Estamos transmitiendo desde los estudios principales en Quito, Ecuador. Tenemos el gusto, el placer y el honor de tener aquí en los micrófonos y en las pantallas de Force Ecuador a Sebastián Guayasamín. Yo creo que uno de los pilotos más destacados a nivel internacional en el off-road y una faceta súper innovadora también, además súper interesante, que es el tema de su faceta empresarial. Sebastián, bienvenido a los estudios de Force Ecuador. Nada, para mí un placer estar en estos lindos estudios que han tenido. Primera vez me habían hablado mucho los deportistas que han venido, bueno, y aparte vemos en redes sociales el contenido y en estos foros que están haciendo también, así que felicitaciones también a ustedes por haber llegado al Ecuador con tanta fuerza. Muchísimas gracias por acompañarnos. Has hecho un pit stop aquí en los estudios de Forbes. Y bueno, Sebastián, en estos 9 años seguidos de haber participado en la carrera más extrema, más difícil, y más peligrosa del mundo, ¿cómo haces tu evaluación al estar casi al cumplir una década de esta carrera? A ver, bueno, primero no fueron seguidos. Tuve una interrupción en el 2000. No corrí el Dakar 2016 porque mi segunda hija, Alegría, nació el 21 de diciembre y la carrera del Rally Dakar empieza el 1 de enero. Entonces, cuando hablamos de esta retrospectiva, ¿no es cierto?, de 9 años, 9 ediciones del Dakar, creo que la parte más importante que me ha acompañado, y yo siempre hablo de cuando me invitan a hablar a universidades y a empresas, les cuento que es un deporte oneroso. Creo que hemos logrado que que mi proyecto y mi equipo sea sustentable, que estemos un proyecto sostenible, que efectivamente cada año reconseguimos los recursos, pero siempre hablo yo de este primer auspiciante, que es cuando empecé mi carrera deportiva. Me acuerdo cuando empecé a soñar en ir al Dakar, me fui a una conferencia de un amigo que se llama Emiliano, que daba justamente para prepararnos a los entusiastas de cómo ir. ¿Dónde era esta conferencia? Está aquí en Quito. Aquí en Quito. Este es un chico ecuatoriano-chileno que nos venía a contar cómo se hace un proyecto para correr el Dakar, y lo que nos decía es eso: a ver, chicos, o sea, sí, cuesta mucha plata y un esfuerzo físico, un esfuerzo psicológico, pero lo primero es la familia. O sea, me decía, si tú en tu casa no están de acuerdo en esta profesión a la cual tú te quieres dedicar, es muy difícil que lo puedas sacar adelante. Primero porque dentro de la misma competencia el Rally Dakar son 2 semanas de competencia donde tú estás sobre el auto 12 horas y un despiste, la mente empieza a soñar y por ahí, si en tu mente tienes... concentración total. Sí, pero si tiene una pizca de preocupación de que en tu casa no aceptan que tú estés ahí en esa carrera, puede generarte un despiste y puedes terminar muriéndote porque te puede ser un accidente grave. Entonces, desde la tranquilidad que te da tener tu familia, que es tu primer sponsor, y lo segundo, que es ese auspicio emocional de que llegar a la casa y que todo el mundo esté orgulloso y porque son los que realmente se aguantan esos madrugones de las despertadas. Ahora voy a correr el Mundial en Marruecos, me voy casi 20 días, no estoy en el cumpleaños ni de mi hija, ni de mi primera hija, de mi señora, porque los dos me coinciden con el Mundial. Entonces, que si no aceptan, entonces yo creo que, volviendo a la pregunta que me decías, ¿qué es lo más, haciendo una retrospectiva de tantos años corriendo el Dakar, yo primero siento que he logrado vender el proyecto en mi casa, que son las que me han acompañado. Y después de eso, una vez que todo el mundo está comprometido, porque también creo que el trabajo en equipo es importante y tener ese equipo en tu casa primero que te acompaña. Que te sustenta, ¿no? Claro, y con eso todo es posible. O sea, después de eso, eso ya es fácil. Y después, en esta segunda etapa, Sebastián, ¿cómo estructuras este proyecto? ¿Cómo armas? Sabemos que tú eres un empresario también, que has hecho estudios en gerencia, en administración de empresas. ¿Cómo estructuras tú tu propio equipo para correr?
¿Por dónde empiezas? Hay un montón de análisis y estudios que demuestran que el deportista que tiene un background o tiene un perfil académico siempre tiene mejores resultados deportivos. O sea, no importa lo que hagas. O sea, y esto es en el tenis, en la NBA, en el ciclismo. El deportista que tuvo la oportunidad de acabar la universidad siempre tiene un mejor resultado deportivo porque sabe mejor administrar sus recursos. O sea, yo creo que es importante entender que yo, al menos imagínate, en el automovilismo, que es un deporte tan caro, ¿cierto? Que requerimos tanta plata, si no se plantea un proyecto que sea sustentable, yo pago un montón de impuestos. O sea, desde la parte del SRI, de cómo me siguen los del SRI, porque saben que ya facturé todos los auspicios y están ahí listos para cobrar los impuestos. Yo doy un montón de empleo y yo también tengo que rendir un montón de cuentas. Yo he trabajado con auspicios del Estado, a los cuales yo tengo que primero hacer una calificación como proveedor, después tengo que presentar unas garantías de seriedad de oferta, una garantía de fiel cumplimiento de contrato, Claro. y si me llevo la plata y no corro el Dakar, también te pueden caer encima. Te exige la ley. Eso es lo que exige la ley, es lo que exige la ley. Entonces tú tienes que tener conocimientos legales, conocimientos contables, conocimientos, yo me acuerdo, mi proyecto nace de una ilusión. Me acuerdo que a mí siempre me gustaba las motos, los cuadrones. O sea, el típico que todas las navidades a Papá Noel, vea, por favor, la moto. Pero claro, como yo era bien mal criado, tampoco me merecía nada. Y fueron... carbón te dejaron. Claro. Y aparte en esta época, acuérdate, ¿qué quieres? Moto, pistola. Sí, claro. Dímelo a mí. Dímelo a mí. Oye, pero, por ejemplo, cuando empezaste tu primer proyecto para correr a un nivel profesional, me imagino yo que hiciste una evaluación de todo el proyecto y dijiste, necesito tanto. ¿Cuánto era ese primer capital que tú necesitabas para empezar? Y si es que te acuerdas, ¿quién fue el primero que te dijo, sabes qué, te voy a apoyar con este poquito, pero ahí voy a estar? Ya, a ver, entonces, y tomando en cuenta la audiencia, linda audiencia de Forbes, que siempre están ahí pendientes, les encantan las cifras, les vamos a contar todas las cifras hoy día. Todo lo que quieran preguntar, perfecto, estamos abiertos. El Dakar, o sea, primero nace de un estudio de mercado. Yeah. Entonces, a mí me gusta el automovilismo. Es como yo quiero ponerme unas empanadas. ¿Pero dónde voy a vender las empanadas? O sea, ¿dónde se necesitan las empanadas? Entonces, yo tenía 30 y cuando empiezo a soñar en esto tenía 31, 32 años. Que ya en el mundo del automovilismo ya no entraba la Fórmula 1, ya no entraba en el Mundial de Rally y el Rally Dakar. Hoy, los ganadores y las leyendas del Dakar, mis ídolos, tienen 65, 60 años y siguen corriendo el Dakar. Pues claro, ellos siguen corriendo el Dakar. Entonces, eso, ya primero encontré mi nicho de mercado. Carlos Sainz también. Claro, que va a cumplir. Sí, bueno, ahora tuvo un accidente. Ojalá esté bien para el Dakar. Pero efectivamente, el Dakar, como modalidad de automovilismo, te permite una carrera mucho más larga. Para tu proyecto. Entonces, desde ahí tienes que empezar. Tienes una proyección un poquito más lejana. A tiempo que sí, si tienes 25 años, si tienes 30 años y quieres jugar en fútbol en el Real Madrid, no vas a alcanzar. No. Entonces, más bien busca que... Y también, y me pasa mucho, ya te digo, tengo la suerte de hablar para universidades, me dicen, bueno, ¿cómo llego a ser piloto? Yo le explico mucho que en la industria del automotor, del deporte motor, hay un montón de carreras profesionales que no necesariamente es el piloto. Y donde tienes una mayor oportunidad, pues ganar mucha más plata, pones menos cosas en riesgo y puedes divertirte hasta que te mueras. Suponte un diseñador de autos, un preparador de motores, un mismo comisario. O sea, hay un montón. Un jefe de equipo, claro, por ejemplo, ¿no? A todo el mundo le gusta, obviamente, naces de la ilusión de ser el de la foto, el que le entrevistan en Forbes, pero atrás me hay un montón de gente que tiene mucho más longevidad en su carrera. Pero, a ver, recordemos, ¿cuál fue tu primer presupuesto? Dijiste, este es el primer presupuesto que necesito para irme al primer Dakar. Ya, ok. Yo entendí que el Dakar era una buena oportunidad. Primero, porque te expresa o te invita a descubrir, no es solo un rally de velocidad, sino es un rally de estrategia. ¿Y por qué los pilotos de edad avanzada, adultos menores, digamos, tienen, porque es una carrera de estrategia? No es tanto la pericia, sino es la conservación de tus recursos. Exacto. Entonces, ok, empezamos de ahí. ¿Cuánto me cuesta el primer Dakar? El Dakar, tú tienes muchas formas de correr el Dakar. Hay una categoría que se llama la malemoto, que es maleta y moto. Tú vas con tu moto y te entrega la organización una caja metálica, que es la maleta donde tú alcanzas a poner lo que avances a meter. Y entonces tú llegas todas las noches de cada etapa,
ahí mismo sacas de la maleta Sí. tu carpa, tu sleeping y lo que alcanzaste, aceite, repuestos. Entonces esa categoría, digamos que la más básica, te puede costar alrededor de unos 25, 30 mil euros correr Los 15 días de los carrera. 15 días de carrera, ¿no Ok. es cierto? Incluyendo la inscripción y demás. Y desde las motos vamos hasta los camiones, camiones. o a los autos o a los superautos que corren el Dakar. Las categorías, claro. Que yo creo que un equipo, cuando corría el equipo Peugeot, el presupuesto de ellos estaba al año cerca de 40 millones de dólares. Claro. Es lo que se gastaban en el año para tener 5 autos de carrera. Entonces va desde 30 mil hasta 40 mil. Entonces nosotros encontramos en ese entonces una categoría que en su momento pensé que era la ideal, que es la categoría estándar, que son autos de producción a los cuales puede hacer ciertas modificaciones. Autos de serie. Autos de serie. Ajá, un auto de calle, Perfecto. que le mejoras la jaula, le pones una jaula tal y puedes Suspensiones. pues ir a correr. Entonces, ese primer Dakar, me acuerdo que las inscripciones del Dakar valen $50,000 más o menos, es lo que te vas a gastar solo en los derechos para poder correr. Perdón, por equipo, o sea, vas con tu copiloto y tú. Sí, o o sea, 50,000 por cada uno. No, 50,000 te cobran, incluye la inscripción del piloto del auto y de 2 mecánicos y de un camión de asistencia. O sea, Digamos, la inscripción para que eso puedan entrar. son oficiales. Ajá, Están oficiales metidos en el Dakar. Ajá, que son los que duermen todas las noches ahí Ya. y demás. Entonces, ya te digo, te gastas $50,000 y el presupuesto, porque además era en Sudamérica, en la carrera, que es un poco más económico, aparte era en Argentina, que es más barato que el Argentina, Ecuador. sí, sí. Me acuerdo que necesitábamos cerca de $200,000 el primer Dakar. Ya. Entonces ahí saqué mi espíritu emprendedor y vendedor también. hice un super PowerPoint. Ya. Me acuerdo también, y lo mismo, o sea, te pones a ver, bueno, el estudio de mercado, que primero voy a correr el Dakar, que donde para mi edad entro perfecto, entro más bien de los jovencitos. Ya. Se hace en Sudamérica y además hay este nicho de que nadie ha corrido el Rally Dakar en el Ecuador. O sea, había un piloto de motos que había corrido, pero en autos era el primero. Entonces, también esa fue otra oportunidad. Entonces, también investigué cuáles son las marcas más importantes que corren el Dakar y una de las marcas más importantes era Toyota. Sí. Entonces fui a Toyota del Ecuador, conseguimos una cita, presenté mi super PowerPoint, les expliqué un poco las ilusiones que tenía y a las 2 semanas me acuerdo que el auspicio era como de $50,000 que nos habían pedido, que les estaba pidiendo yo, que yo para mí era un montonazo de plata y sigue siendo un montonazo de plata. Sigue siendo, sí. Y me llaman a las 2 semanas y me dicen, Seba, ¿sabes qué? Sí, te vamos a acompañar, hemos decidido que te vamos a invertir. Y ahí yo no me di cuenta, ahora que he pasado 10 años, digo, ahí me cambió la vida. O sea, en esa llamada, cuando me dicen, Sebastián, te vamos a dar la plata para que cobras una parte de un cuarto, digamos. Claro, pero digamos, te dieron los $50,000, pero faltaban 150,000 más. Claro, O sea, todavía había que seguir remontando, ¿no? claro. ¿Ya? Y entonces, pero claro, te motivó, ¿no? Sí, entonces dicen que el primer Dakar es el más difícil y de hecho yo creo que es la parte más complicada porque aparte de la parte económica también tienes que conseguir la parte, la de conducción, saber a qué te vas a hacer. O sea, hay un montón de factores que pasan en el primer Dakar. Y fuimos, entonces ya me fui o sea, no me fui todavía, ojo. Entonces ya me llama, me acuerdo, Glorita Navas, que es una gerente que ha trabajado en muchas marcas, muy reconocida por la GADE, muy reconocida en el mundo automotriz. Sebas, te vamos a acompañar en el Dakar en esta aventura, nos has vendido la idea, ven a ver la plata. Y ahí sí me fregué, pues digo, bueno, ok, me falta un montón de plata todavía. Y yo había corrido carreras nacionales, había corrido carreras en Colombia con buenos resultados, pero no había corrido nada realmente que se asemeje a la dureza del tan Dakar. largo, ¿no? Sí, Claro. tan largo. Pero es que además no creo que en el mundo exista una carrera de este nivel y de este nivel de riesgo también, ¿no? Y de tenacidad. No, hay rallies, sí, el mismo World Rally Car, pero de esta tenacidad. Y todo el mundo espera verlo cada año, ¿no? Claro, o sea, esto es comparando un poco lo que hace Richard Carapaz, este es el Tour de Francia. Claro. O sea, y de hecho organizada por la misma empresa. Ah, sí, Ajá. fíjate, Es eso no una sabíamos. empresa que organiza eventos deportivos de las más grandes del mundo, que se llama ASO, que tienen sede en París, cotizan en la Bolsa de Valores de París, organizan el Tour de Francia, organizan la Vuelta a España, Yeah. organizan maratones, o sea, es una empresa enorme. Entonces, es el Tour de Francia, ¿no es cierto? Si te gusta la escalada, este es el Everest. Yeah. Entonces dije, bueno, vamos a ver a qué otra montañita más o menos parecida nos podemos subir, a ver a qué podemos hacer. Y ahí hay carreras como dentro del circuito mundial
hay una carrera que se llama el Rally de la Seda, el Silkway Rally, que empezaba en Moscú y terminaba en Beijing. Después hay otra que es el Rally de Marruecos. Y en Argentina se hacía una que, o sea, se volvió a hacer de hecho este año, el Ruta 40, que era como la eliminatoria. Porque aparte, tú, ¿cómo corres el Rally Dakar? A través de una postulación. Tú mandas, como para la universidad, mandas tu currículum, quién eres, y dependiendo de tu nivel, ellos tienen otros parámetros de calificación para aceptar pilotos. Y buscan también mucha diversidad. O sea, buscan que haya más países participantes, claro. Pero que tampoco seas un riesgo para la organización. Exacto. Ni para los otros pilotos. Claro. Volviendo a la moto pistola, tipo con una moto potentísima que nunca se ha subido y que va y se lanza puede atentar contra pilotos, pues puede causar un accidente. Entonces, oye, Sebas, ¿cuál ha sido, cuál de estas carreras en el Dakar ha sido la más cara? La que te he dicho, chuta, esta sí tocó remontar todo el tema de presupuesto, no sé, por la dificultad, por la lejanía. Recordábamos, justo ahora que tú decías, salían de Buenos Aires, se corría antes acá en el continente sudamericano el Dakar. Ahora regresó otra vez a África. ¿Cuál ha sido el que más te ha costado económicamente? Entonces, volviendo a eso, justamente, creo que el primer Dakar, es que hay diferentes cosas. La pregunta la vamos a dividir en tres partes. Tenemos primero dificultad en cuanto a la situación económica del país, que al fin del día termina afectando mis inversiones. Claro. Dificultad en cuanto a la distancia. O sea, no necesariamente hay Dakares que costaban lo mismo, pero me costó más alcanzar el presupuesto. Y hay Dakares que se subió el presupuesto y por ahí fue hasta más fácil conseguirlo. Entonces, el primer Dakar, volviendo a la historia que te contaba antes, teníamos ya un cuarto. Digo, antes de que me den la plata, voy a Argentina a correr el Ruta 40, donde es un rally muy parecido. Y el premio era la inscripción del Dakar. Ah, mira tú, ¿qué? Entonces me fui a correr en Argentina. Motivacional el premio. Pero yo no sabía, yo no soñaba en ganarme. Fuimos a correr para tener cuán peligroso era. La experticia. Sí, se me alinean los planetas, me va súper bien, porque en el deporte tienes que estar preparado, pero tienes que tener un montón de suerte. Sí. O sea, también todo funciona. Oportunidades. Y ganó el rally en Argentina y me ganó la inscripción para el Rally Dakar. O sea, ahí se terminó de cerrar el círculo, ya teníamos el 50% del presupuesto, regreso, y ahí conseguimos, me acuerdo, el apoyo de Petroecuador, se sumó TAME, ahí más bien tuvimos muchas empresas. Entonces, no fue tan difícil la primera vez, pero era difícil porque no sabíamos ni en qué nos estábamos metiendo. Y de hecho nos faltó plata. Y nos equivocamos de categoría, nos faltó plata, me equivoqué. Pagaron piso. Todo me equivoqué. Pero bueno, entonces, después volviendo ahora a cuál ha sido el más complicado, sin duda, el Dakar se suspende en Sudamérica y se va a Arabia Saudita. Entonces ahí se vuelve mucho más, ahí tenemos la segunda. Digo, el primero fue el primer Dakar, después cuando se va de Sudamérica a Arabia Saudita, donde ya no podíamos utilizar nada de la infraestructura local que teníamos, mis mecánicos, teníamos argentinos, peruanos, chilenos, ecuatorianos, ya toda esta gente no había cómo llevarla porque era más barato carísimo conseguir a alguien en Francia. Entonces ahí yo subcontrato a un equipo francés que te dan un servicio que se llama Arrive and Drive. Tú llegas y manejas y los tipos te ponen el auto, los repuestos, todo, el camión de asistencia. Aparte no sabíamos de qué nos enfrentábamos y entonces contratamos y fue la factura más grande que he tenido que pagar hasta ahora, que es de 350,000 euros más o menos. Pero ellos te ponen todo. Todo. Ahí vos tú llegaste, todo. Oye, y por ejemplo, disculpa la ignorancia, pero sería chévere saber, ellos te ponen el auto y te lo brandean. Porque supongo que tú fuiste con tu auspiciante, tiene que estar el auto brandeado. O sea, de hecho, corrimos yo era piloto Chevrolet para todo Sudamérica, era el último año de nuestro proyecto con ellos y construimos en Francia un prototipo que era un chasis tubular con la carrocería de la Chevrolet Trailblazer y con el motor del Chevrolet Corvette. O sea, era un injerto, pero espectacular. Y todo esto que no se vendía en Francia. O sea, en Francia no hay entonces todo esto y ellos se encargan de todo. O sea, realmente la industria la industria del motorsport es espectacular. Entonces me tocó, esa fue la factura más cara, pero te digo, toda esta logística. Después también no fue tan caro, pero fue más difícil conseguir cuando corrí el Dakar en pandemia.
O sea, Ya. corrimos el Dakar Claro. en el 2022, 21 y 22, o sea, fue muy complicado conseguir justamente los recursos. Entonces hemos pasado de todo, o sea, hemos pasado de todo y es un tema que me enorgullece estar sentado hoy día diciéndote, sabes que voy a encarar mi 10º Rally Dakar. Además, el Dakar tiene una categoría que se llama Dakar Legend, que solo son a los que han competido 10 veces. Entonces, no fui solo el primer ecuatoriano en participar, sino que además soy el primer ecuatoriano en cumplir los 10 años de Pero Dakar. además, uno de los pocos ecuatorianos también está en el top del ranking de este tema del Dakar. Entonces, vos me comentas que ahorita estás ya preparando maletas y preparando todo para el Dakar 2024. Ujú. Es así. Sí, sí. Bueno, ahora estás corriendo en Can-Am. Sí. ¿Sí? ¿Vas a seguir corriendo con Can-Am? Sí, a ver, Estás con Maverick, ¿no? He corrido en varias categorías. Corrí en la Ajá. categoría estándar, después me pasé, había una categoría que era la T1S, que es una categoría. A ver, en autos tienes lo estándar y tienes el super prototipo. Ujú. Y había una categoría como intermedia, medio estándar, medio prototipo, que se corría en Sudamérica. En esa logré 4º lugar en mi categoría en el 2019 y ahora con el tema de la pandemia, justamente yo iba a correr el mundial con otro equipo Polaris y nada, fui a correr, me acuerdo, la primera fecha del mundial en Qatar en el 2020, esto es en febrero. Tuvimos un problema con la gasolina, se incendia el auto. Un auto de estos UTVs con los que corremos está cerca de los 150, 180 mil euros lo que cuesta un Se auto. quemó totalmente. Y quedó una Cenizas. melcocha en el piso. Solo ¿no? cenizas hallarás. Sí, solo cenizas. Y de ahí estalla la, o sea, no estalla, sino que se viene la pandemia y me quedo yo con un contrato medio en el aire. Entonces me tocó correr el siguiente año en un UTV, en la categoría de estos que estoy corriendo. Y es una categoría divina, porque somos 120 autos y casi todos tienen el mismo cilindraje. O sea, todos tienen el mismo cilindraje, casi todos somos la misma marca de motor. Es una categoría... Casi una monomarca. Exactamente, donde ya no prima el billete. O sea, siempre es el billete, pero ya no es quién es el que más billete tiene. Hay un tope de plata que puedes poner. Ya no puedes gastarte más. Y en esta categoría vas en el 2024. Claro. ¿Y cómo están los auspicios para el próximo año? Muy ¿Cómo bien. van? ¿Cómo muy van? bien, A muy esta bien, altura, muy bien. a esta Sí, altura sí. del año. Sí, o sea, primero, en lo personal, tú tienes que tener esa convicción de que este proyecto funciona. O sea, yo realmente si no sintiera que puedo avanzar, a lo mejor ya dejaría de correr. Sí, cuando pensamos en justo en pandemia también Iván Vallejo, que es mi amigo, me invita a subir el Cotopaxi. Entonces, no sé si tú has tenido la suerte. Él a pie y vos en moto. No, pues hasta cierta altura te da el motor y después empieza a fundir. Tú empiezas el Cotopaxi a escalar el Cotopaxi a las 12 de la noche, sales del campamento. Exactamente. Caminas por 5 horas y media, que es cuando empiezan a ver los rayos del sol. Yo tengo para todo eso, tengo vértigo. Entonces, bueno, me dice el Iván, Sebita, tranquilo, vamos a avanzar hasta las 5:30, no vas a ver nada y de repente te va a tocar enfrentarte a tu vértigo 1 horita y media, según el ritmo que tengamos. Entonces, salimos en la noche, a las 5:30 sale el sol y es donde me encuentro en mi etapa deportiva. Ya hice esas horas de noche. Ya estuve ya me costó 3 años terminar el Dakar. O sea, yo empecé el proyecto y no lograba terminar. Fue mi tercer año que logré terminar. Puesto 120, puesto 80, puesto 60. Y en mi carrera deportiva estoy donde ya está saliendo el sol. Y si bien veo para atrás todo lo que hemos subido, también alcanzo a ver la cumbre. Ese es el momento en el que me encuentro. Estoy 8º en el mundo. Y eso también se transmite a mis auspiciantes, volviendo a la pregunta. O sea, ¿cómo están tus auspiciantes? Están muy motivados, sienten, creo que ha sido el año donde más fácil se me ha hecho conseguir el presupuesto. Para esto, yo les comento, amigos, que Sebastián es un gran motivador, da charlas a estudiantes en universidades, un gran motivador y se siente esa energía que emana Sebastián. Bueno, volviendo y justamente como para terminar, me hiciste el comentario de que también vas a correr en Marruecos. Claro, entonces ya vas entendiendo también cómo funciona la preparación. Yo sueño, me levanto todos los días de entrenar pensando que voy a ganar el Dakar. O sea, si no me lo creo yo, no se lo cree nadie. Y creo que eso es lo que les transmito a mis auspiciantes. Tenemos hoy, he tenido auspiciantes, de hecho justo estamos filmando una miniserie que vamos a salir con revivir los 10 años del Dakar. Ah, qué chévere. Y he tenido, ahí estábamos viendo la lista de los auspiciantes, desde empresas de Chevrolet, de Toyota, empresas grandes, hasta agencias de viaje. Todo suma. Una empresa que hace pisos industriales, todo el mundo me ha apoyado. Qué chévere. Entonces, y ahora
estoy mucho más contento porque estoy octavo en el mundo, soy piloto prioritario de la FIA. Nunca nadie del Ecuador ha llegado a estar dentro de una lista prioritaria de la FIA, que son, digamos, los PEPA, los PEP. Yeah. Entonces, estoy ahí orgullosamente después de 9 años de Dakar. Voy a encarar mi 10º Dakar con esa esperanza de meterme dentro de los 3 primeros. Y yo espero ganar el Dakar pronto. Y es un trabajo constante. O sea, día y noche tienes que estar ahí dándole. Mientras más resultado, o sea, yo digo, sorpresivamente, mientras más entreno, más suerte tengo. Entonces, hay que empujar esa suerte. Y esa suerte es prepararse. Y de hecho, vamos ahora en octubre a Marruecos. Las oportunidades. Sí, Marruecos es la antesala del Dakar. Es como el Ruta 40 en su momento. Es una carrera que es medio Dakar en distancia y en días, donde ponemos a prueba todo lo que vamos a hacer en enero, se prueba en África. Entonces vamos realmente con todas las ganas porque tenemos ya el auto listo para correr el Dakar 2024 en la misma categoría, porque es una categoría que es muy limitada, donde se ve realmente la pericia del piloto y la pericia del navegante, y vamos con un equipo español que se llama FN Speed, muy, muy contento y muy motivado. Mucha suerte. Realmente, amigos de Drift, se nos quedan tantas cosas, y aprovecho la oportunidad para hacer un nuevo Drift, volverte a invitar para seguir conversando. Realmente, como dices, se podría hacer una miniserie de estos años corriendo en el Dakar. Tantas anécdotas que debes tener, tantas experiencias, pero sobre todo esa tenacidad que te lleva a seguir buscando estos objetivos, ¿no? Con la bandera del Ecuador a cuestas. Y nada, desde acá, desde los estudios de Forbes, desearte la mejor de las suertes, buen viento, buena mar, acelere, y vamos, pendiente una nueva cita con Drift para seguir conversando. Amigos de Drift, nunca se olviden, si van a beber, no conduzcan, no se atrasan a ningún lado, vayan despacio, que en casa están los que más nos quieren y los que nos esperan. Muchísimas gracias, Sebastián, por haber estado en los estudios de Forbes Ecuador. Autos, motos, tecnología, movilidad sustentable. El podcast Drift. Desde los estudios Forbes Ecuador.